Amigos, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes en su programa Comercio Exterior. Soy Deyanira Arisbe y el día de hoy trataremos un tema muy interesante, un tema que tú nos has pedido a través de nuestros canales de comunicación. Recuerda que este programa se repite todos los miércoles 11 de la mañana y además va con todo lo que tú nos pides durante la semana. Vamos a hablar el día de hoy de los beneficios fiscales en los tratados internacionales. Hemos estado escuchando constantemente con relación a algunas controversias que se han dado respecto a estos tratados. Hablamos del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá en programas pasados, pero no es el único tratado que tenemos. Y para ello tenemos el día de hoy a una gran experta en este tema que nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Ella es la licenciada en Contaduría Pública, Samia González Villagómez. Samia, bienvenida, muchísimas gracias. Ella tiene una gran trayectoria, es egresada de la Universidad Iberoamericana, está titulada por excelencia, además tiene varios diplomados en impuestos internacionales por el ITAM, y cuenta con más de 20 años de experiencia en toda esta área de los impuestos, del comercio internacional. Actualmente me hace el honor de participar en la Comisión de Comercio Exterior de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos como vicepresidente. Y bueno, pues el día de hoy, para que ustedes les hagan sus preguntas y busquen por aquello que ustedes quisieran estar resolviendo para sus clientes, para sus empresas, y empezaremos a charlar entonces de este punto. Sami, bienvenida y vámonos con los primeros comentarios. ¿Qué pasa con estos tratados internacionales? No son nada más acuerdos, ¿cómo los aplico? ¿Qué es un tratado internacional? Adelante, Sami, bienvenida. Buenos días, Deyanira, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes platicando de este tema tan interesante en cuestión de los tratados internacionales y más enfocados al tema de comercio exterior, ¿no? Todo mundo últimamente o a raíz del TEMEC hablamos constantemente del TEMEC, de los acuerdos internacionales, de los tratados, pero realmente, ¿qué tenemos en los tratados? ¿Qué tipo de tratados tiene firmados México? Como contadores, ¿cómo podemos aplicar o ocupar todos los beneficios que nos presenta esta gama de oportunidades para poder hacer una asesoría muy integral a todos nuestros clientes, para poder hacer este tipo de servicios en donde los clientes se sientan confiados, cómodos y efectivamente se les abra la puerta a la planeación, a una estructura fiscal realmente integral de operaciones con el comercio exterior? Entonces vamos a ir platicando un poquito de este tema, vamos a tratar de hacerlo un poco ligero para que se quede en la mente de todo el mundo y pueda irse adentrando y despertar la curiosidad respecto a todo este tema o este mundo de los tratados internacionales. Si gustas, pues para empezar, vamos a hablar de lo que es un tratado internacional. Dame un segundo. Ok. Me dicen si se está viendo bien la pantalla. Ahí estamos viendo ya. Muchísimas gracias. Adelante. Ok. Bueno, pues para empezar, ¿qué son los tratados internacionales? México tiene una ley sobre la celebración de los tratados, no nada más de los tratados. Esta ley aplica no nada más para los tratados comerciales o los tratados de impuestos. Como bien podemos saber, México es uno de los países que tiene mayor intercambio en esta cuestión o mayor firma de tratados a nivel internacional, de tal manera que tenemos esta ley en donde nos va a definir que un tratado es el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea para su aplicación o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos mexicanos asumen compromisos. Evidentemente también tenemos algunos derechos, pero lo más importante son los compromisos que conllevan este tipo de tratados. ¿Qué tipo de tratados se contemplan en esta ley? Podemos tener tratados unilaterales, tratados bilaterales o tratados multilaterales. En el área de comercio exterior es muy común ver los tratados multilaterales. El mejor ejemplo, pues, es evidente en el TEMEC.
pero también podemos hablar del GATT, podemos hablar del Pacto Andino. En materia fiscal podemos hablar del recientemente firmado o aprobado por el Congreso del instrumento multilateral BEPS. Tenemos también la Convención de Viena en cuestiones multilaterales. En cuestiones bilaterales es más común verlo en temas de materia fiscal, los tratados para evitar la doble tributación. Es un muy buen ejemplo de lo que es un tratado bilateral. Los tratados para intercambio de información, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. ¿Qué pasa con el comercio exterior y los tratados? ¿En qué momento esto se convierte importante para México? En 1986 se firma el GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. El GATT es un tratado, es un acuerdo multilateral, no es una institución, no es un organismo. Simple y sencillamente es un tratado en el que muchos países se comprometen a liberar su economía. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Se reconoce que ya existe un mundo globalizado, se reconoce que tenemos que empezar a hacer un intercambio de bienes, de productos o de servicios entre todas las naciones para lograr un equilibrio en cuestión de producciones o en cuestión del uso de los recursos naturales que cada uno de los países tiene y que se pueden aprovechar a nivel internacional. De tal manera que en la firma de este acuerdo del GATT, todos los países que firman se comprometen a hacer una eliminación de aranceles a la importación. Es aquí cuando vamos a empezar a ver frases o términos que son de uso común cuando empezamos a aplicar tratados. Es decir, términos como no discriminación, trato nacional, cláusula de nación más favorecida. Poco a poco, ahorita a lo largo de esta presentación, vamos a ir hablando de cada uno de estos términos. Pero es muy importante que empecemos a ubicarlo, que a partir de este acuerdo, de este contrato, este tratado multinacional, es en donde estos conceptos empiezan a tomar relevancia en el país. No sé si recuerdan, pero bueno, no sé, antes de esta época, México era una empresa, un país que tenía un comercio totalmente cerrado. No podíamos hablar de importaciones, no podíamos incluso hablar de competencias, incluso en cuestiones de las empresas, porque era un mercado netamente centrado en comercio local. Entonces, a raíz de esta firma es cuando se empieza a abrir México al mundo y empezamos a firmar toda una serie de tratados y toda una serie de acuerdos. Les comentaba hace un ratito que México está considerado como uno de los países que tiene más firmados, más tratados o acuerdos firmados a nivel internacional, lo cual es muy bueno, definitivamente es muy bueno porque nos ofrece una gama de productos internacionales en donde nosotros podemos de alguna manera eficientar costos, eficientar calidades, eficientar muchas de las situaciones. Sin embargo, esta firma de México de tantos acuerdos también trae una crítica, que es que nosotros todo lo que nos ponen o todo lo que nos piden llevarlo a cabo para firmar, lo firmamos. Y sin embargo, no se crean las instituciones o los organismos o lo que se necesita para llevar a cabo una implementación correcta de todos los tratados o de todos los acuerdos. En materia, por ejemplo, de libre comercio, una de las críticas, y a lo mejor más adelantito podemos platicarlo de ella, que tú también estás muy involucrada en este tema, por ejemplo, es la facilitación de las importaciones. Ese es uno de los compromisos que tenemos en los acuerdos de libre comercio. Es decir, nos vamos a comprometer, como ya decía, con la firma del GATT, a hacer una liberación de fronteras y hacer una reducción de las tasas. Pero también nos comprometemos en cada uno de los acuerdos a facilitar el comercio, a facilitar las importaciones y las exportaciones. Y creo hoy en día ese es uno de los grandes pendientes que tenemos en México. Entonces, es una de las grandes críticas que se tiene a México como país en ese sentido. Sí firmamos muchos acuerdos, sí tenemos una gama importante de tratados de libre comercio, de intercambio de información, tratados para evitar la doble tributación, y sin embargo nos estamos quedando un poquito cortos en la rapidez con la que podemos implementar
todas las medidas o los compromisos a los que nos enfrentamos. Pero platiquemos un poquito más adelante, nada más pongo el tema sobre la mesa para que nos puedas comentar un poquito más tú también toda esta expertise, estos comentarios que hemos estado viendo a raíz de este tema de las importaciones. Pero bueno, regresemos un poquito al GATT y a qué nos estamos comprometiendo. El GATT, la idea principal del GATT era dotar a la economía mundial de una estabilidad y un cierto sentido de comunidad mundial, es decir, todos deberíamos de poder utilizar los recursos que son producidos a nivel internacional con una facilitación y sin que esto nos implique un costo adicional. Permite a los países participantes crear alianzas comerciales en un plano de igualdad. Es lo que busca, igualdad. Claro, fíjate que ahora que comentas esta parte de la facilitación pues aduanera y que básicamente cuando volteamos al mundo de los contadores, pues lo que vamos buscando para nuestros clientes, para el tipo de empresa, si es industria, si son servicios, y que muchas veces nos detenemos precisamente por eso, porque pareciera que dentro de todos estos tratados que se tienen firmados, pues hay mucho desconocimiento en la aplicación, pareciera que solo son tratados comerciales y muchas veces estamos desperdiciando todas estas ventajas cuando hablamos del GATT, cuando hablamos de trato nacional, pues se nos hace como solo para empresas muy grandes, para empresas que son transnacionales, y yo creo que, no sé qué opines, pero también para nuestro país puede estar siendo una gran oportunidad. Creo que ahora que hemos estado escuchando toda esta parte por las controversias, por la cercanía de nuestros vecinos, estar viendo que esa facilitación comercial ha sido bien menoscabada por todo lo que ha surgido en nuestro país respecto a los cambios en las principales estructuras que forman parte del comercio internacional. Sami, con toda esta expertise que tienes en esta parte de los tratados internacionales, ¿cómo podrías comentarle a los contadores, a los empresarios pequeños, medianos, que también pueden estar volteando a ver estas opciones y que también podrían estar conociendo no solamente la parte arancelaria, que obviamente el estar ahorrando costos en esa parte pues nos ayuda a tener mejores precios de venta, mejores utilidades, pero hay un sinnúmero de aplicaciones en los tratados? ¿Qué reflexionarías para la pequeña y mediana empresa? Fíjate, Deyanira, que yo creo que es un gran tema porque, por ejemplo, el TEMEC, una de las innovaciones que tiene es en donde ya le dedica incluso un capítulo a las empresas pymes, ¿me explico? Entonces, es una invitación abierta a que veamos que realmente el comercio está preparado no nada más para los grandes contribuyentes o las empresas gigantes, sino también para aquellos pequeños productores que existen en el país o aquellos pequeños fabricantes. No nada más en cuestión de producto, también en cuestión de servicio. La tecnología hoy en día sabemos que está marcando una pauta muy importante, incluso a tal grado en donde las propias leyes fiscales, que siempre van como un paso atrás o dos o tres en cuestión de la realidad comercial en México, ya tenemos un capítulo para todo esto de plataformas tecnológicas. Eso también es comercio. Eso también es comercio, eso también es un intercambio de productos, es un intercambio de servicios. Entonces, yo creo que como contadores tenemos la obligación de voltear a ver todo este tipo de contratos, todo este tipo de tratados, más bien de convenios, ver de dónde se originan y poder estarnos preparando para poder dar esta asesoría integral a los clientes. Es muy importante saber cuál es el origen de cada una de las modificaciones. Pudiera parecer, por ejemplo, que todos estos cambios a las leyes en México son bastante innovadoras, pero la realidad es que responden a una necesidad, a un compromiso mayor que México ha adquirido con la firma de estos convenios. De tal manera que necesitamos hacer las adecuaciones propias en la legislación interna para no estar en incumplimiento con los acuerdos. ¿Qué es importante tener en cuenta con este tema de los acuerdos, siendo como contadores y como asesores de empresa? Tenemos, por un lado, todos estos beneficios en cuestiones de importación, también en cuestiones de exportaciones. Tenemos que cumplir con ciertas cuestiones en temas de, por ejemplo, certificaciones de origen, en conservar todos los expedientes y todos los documentos, todos los archivos que pueden hacer uso o pueden las autoridades requerirnos en un momento más adelante como parte de la fiscalización.
Entonces tenemos que estar muy bien enterados de cuáles son esas obligaciones que tenemos que cumplir desde un punto de vista documental. También es muy importante, y principalmente hablando de los beneficios en materia fiscal, pues ver que efectivamente qué panorama nos ofrece, qué beneficios pudiéramos tener para esta materia de implementar o hacer una reducción de costos. Y lo más sencillo pudiera ser, por ejemplo, desde ver cuáles son los beneficios en cuestión de tasas arancelarias. Ese es como el primer beneficio que todo el mundo sabemos que podemos tener cuando hablamos de aplicar un tratado de libre comercio. Pero otro de los beneficios que también hemos comentado muchas veces es la cuestión de la logística. Poder implementar un uso correcto, una adecuada logística, unos términos correctos en tus compras para poder fundamentar toda tu operación, revisar a qué te estás comprometiendo con tus proveedores o con tus clientes para poder eficientar tus costos y que no estés haciendo un pago excesivo o que no estés asumiendo compromisos que no te corresponden. Son cuestiones inherentes al comercio internacional que debemos de como contadores estar preparados para hacer frente a estas obligaciones. Claro, Sami, cuando un país pues otorga una ventaja especial en esta reducción de tipo arancelario, es verdad que lo debemos de hacer para con otros miembros de ese propio tratado y que por tanto, pues lo que hemos estado escuchando últimamente, por ejemplo, en estos países más cercanos a nuestro, Estados Unidos, Canadá, que pareciera que este trato arancelario no está siendo igualitario. ¿Qué nos comentas en ese punto? ¿Se tiene que tener esa ascendencia, se tiene que tener esa misma circunstancia de preferencia entre todos los que conforman ese tratado? Fíjate, ya que acabas de tocar un tema bien interesante. Esto se denomina la cláusula de nación más favorecida. Cuando México entra al GATT, el compromiso que se establece en este sentido, en el GATT nos dice que los países firmantes no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Es decir, debo tratarlos a todos igual. Me dice ahí mismo, si se concede a un país una ventaja especial, por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de los productos, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros del GATT. Estamos hablando en la firma del GATT. En este GATT se establece una excepción. O sea, me dice, a todos los países firmantes nos tienes que establecer las mismas tarifas arancelarias, excepto con aquellos países con los que tengas firmado un acuerdo comercial en particular. Es decir, tú, México, por entrar a la firma del GATT, a todos los países firmantes del GATT nos vas a establecer la misma tasa. No puedes establecer una tasa especial a menos de que aparte del GATT tengas acuerdos comerciales firmados en específico con estos países. Es por eso que empiezan a surgir, lo primero que surge es el GATT y después empiezan a surgir todos estos acuerdos multilaterales o bilaterales en donde yo me puedo comprometer a dar una tasa preferencial aún más baja que lo que ya le estoy dando a los países firmados del GATT. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta cláusula de nación más favorecida? Si yo a uno de los países con los que tengo un acuerdo comercial estoy dándole un trato preferencial, tengo que dárselos a todos los demás países que son parte firmantes del GATT, a menos de que yo tenga un acuerdo comercial específico. Eso es en tema comercial, pero esta cláusula también la vemos en cuestiones fiscales. Es decir, también hay un compromiso de México en donde, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de acuerdos para evitar la doble tributación a nivel mundial. Y entonces hay algunos acuerdos, algunos tratados en donde se incluye esta disposición. Y los acuerdos nos dicen, por ejemplo, en el tema de los dividendos, la tasa de retención de dividendos a manera global es pongamos el 15, el 10%. Pero si tú le das una tasa preferencial a algún otro país, me la vas a aplicar también a mí. Esto no aplica para todos los convenios. Tiene que venir específicamente mencionado en el acuerdo con el país que estés analizando.
Entonces, esos son los compromisos que adquirimos y hay que revisar acuerdo por acuerdo, para revisar en qué casos tenemos la obligación de repercutir o replicar la tasa preferencial que yo le estoy dando a un país, ya sea para temas comerciales o para temas fiscales, para replicárselo a cualquier otro país con el que hagamos un convenio. Entonces, es una de las razones que hace muy interesante las lecturas de los tratados o de los acuerdos, revisar a qué nos comprometemos con cada uno de ellos. Ya vimos que como parte del GATT tenemos que tener condiciones específicas, pero ahora tenemos que meternos a cada uno de los acuerdos a ver si tenemos algún acuerdo específico en ese sentido. Claro, qué interesante. Yo creo que nos estás apasionando con este tema de los tratados, porque aparte finalmente es lo que en algún momento plasmamos, en algún momento buscamos como beneficio, esa aplicación de tasas arancelarias preferenciales o bien una tasa cero en aranceles. Estamos buscando, por supuesto, que tenga nuestra mercancía un trato nacional correcto, o en algún momento el diferimiento o la devolución en materia de impuestos, el evitar pagar impuestos en dos naciones. Y de todo ello nos seguirás comentando después de esta pausa. No se vayan, amigos, porque tenemos más para ustedes de su programa Comercio Exterior. Vámonos a una pausa y regresamos. Saludos, soy Hipólito Romero y tengo el agrado de conducir Mundo Laboral MX aquí en IMEFI TV, y sirve el presente para invitarlos a todos ustedes a nuestro tradicional evento de cada año, Reformas Fiscales 2023, que vamos a tener próximamente, en el cual en materia laboral hablaremos de los aspectos de fiscalización. Y es importante que consideren este punto porque tenemos tercera etapa de la reforma laboral, los avances en vacaciones dignas, muy probablemente también la relación de o reducción de la jornada de trabajo, y dentro del nuevo esquema, cómo debemos hacer para protegernos tanto patrones como trabajadores en una nueva realidad del mundo laboral que tenemos en nuestro país. Los esperamos. Muchísimas gracias. Soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. ¿Ya cumpliste con los puntos ante el IMSS? Esa es tu oportunidad. IMEFI te invita a que te inscribas y participes en su curso Obligaciones Materia de Seguridad Social. No te pierdas esta gran oportunidad de mantenerte actualizado en temas como informativas de contrato de subcontratación laboral, reformas a las reglas para el otorgamiento de créditos Infonavit, nuevos lineamientos para delegaciones regionales del Infonavit, cambios a la opinión de cumplimiento 32D del IMSS, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 5581-547437 o al correo cursos@imefi.com.mx. Ya estamos de vuelta, amigos. Tenemos muchas cosas todavía que platicarte respecto a los tratados de libre comercio. Vámonos con nuestra experta, vámonos con Samia González Villagómez, que nos va a platicar. Sami, ¿cuáles son los principales tratados que tiene México firmados? ¿Con qué países? ¿Cuáles son de libre comercio? Cuéntanos, por favor, Sami. Mira, ya tenemos actualmente una red de 14 tratados de libre comercio con 50 países. Tenemos bastantes países con los que podamos hacer negocios. Tenemos 30 acuerdos para la protección y protección recíproca de las inversiones con 31 países o regiones administrativas. Tenemos 9 acuerdos de alcance limitado, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, conocido como ALADI.
Tenemos 64 convenios para evitar la doble imposición, 63 vigentes y uno pendiente con Guatemala. Tenemos 12 acuerdos de intercambio de información celebrados principalmente con islas y países considerados países fiscales. Eso es como todo lo que nos podemos desenvolver en la cuestión de comercio. Vamos a hablar un poquito de los tratados de libre comercio, cuál es el objetivo y cuáles son los beneficios fiscales que estos nos brindan. Los tratados de libre comercio tienen el objetivo común de crear zonas de libre comercio, lo hemos estado mencionando mucho. Fomentan la circulación de los bienes, eliminan obstáculos al comercio de bienes y reconocen el principio de trato nacional. ¿Cuál es el principio del trato nacional? Es decir, aquel compromiso que México tiene de darle el mismo trato arancelario a las mercancías que son de importación, es decir, desgravo estos productos para que puedan estar en un mismo nivel de competencia con la producción nacional y no tenga un costo adicional el hecho de hacer una importación. Yo puedo elegir como productor a lo mejor traer un insumo del extranjero o comprarlo en territorio nacional. Los beneficios fiscales de los tratados de libre comercio, pues es la eliminación y reducción de los aranceles. Sabemos que con los países con los que tenemos firmados estos acuerdos, en muchos de los casos hay una liberación total de los aranceles. México son de los países que tiene cuotas más bajas o incluso nulas en la importación. Eliminación de las barreras o obstáculos para la importación, acceso a mercados más amplios, competitividad y acceso a una mayor diversidad de productos y servicios. Hay una eliminación de condiciones y barreras comerciales y podemos tener un intercambio de tecnología. El uso de estos acuerdos es en donde nos brinda todos estos beneficios. ¿Qué es el trato nacional? Pues decíamos que ese es un principio que está reconocido por los tratados de libre comercio a través de la firma del GATT, en donde los bienes importados no estarán sujetos a cargas internas distintas a las que les aplicamos a los productos nacionales. Este es el principal compromiso que adquirimos a la firma de un acuerdo comercial. Tenemos, por ejemplo, la importancia aquí que hay que compartir porque es muy importante el tema, en donde México, por ejemplo, a raíz de la firma del TEMEC y del uso que se está haciendo en este año, México recupera el trono como primer socio comercial de Estados Unidos. Fueron una de las planas que acaban de salir recientemente en octubre, en donde México retoma la cima como mayor socio comercial de Estados Unidos a raíz de la firma del TEMEC. Esa es la importancia del TEMEC en el comercio en México. Esto evidentemente genera un flujo impresionante de dinero, de negocios, de actividad comercial en el país. En materia fiscal podemos hablar también que, bueno, el 0% de arancel aduanero sobre mercancías originarias, tenemos el trato nacional. Y lo que es muy importante, que vienen los beneficios que nos establecen estos acuerdos comerciales. Nosotros podemos darle un trato preferencial a las mercancías que vamos a importar. El único requisito es que comprobemos que es originaria de alguno de los países con los que estamos haciendo estos acuerdos. Es de ahí en donde es tan importante el certificado de origen. ¿Por qué? Porque este es el documento en donde se va a comprobar que nosotros podemos hacer uso de estos beneficios porque el país de origen demuestra que es un producto que está generado a raíz de sus bienes. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando nosotros hacemos la importación por desconocimiento, por falta de planeación, los documentos de importación no vienen acompañados de este certificado de origen. Entonces, en el momento en que la agente aduanal recibe la factura y el producto, pero no tiene un certificado de origen, probablemente pues, nos va a requerir el pago de los impuestos de importación. Lógicamente, él no puede saber que puede aplicar un tratado para evitar un tratado comercial si no cuenta con el certificado de origen. Sin embargo, el hecho de que tú no lo apliques, esta preferencia al momento de hacer la importación, no quiere decir que ya perdiste el derecho, sigues teniendo el derecho. Puede ser que el certificado de origen, ya una vez que tienes el producto en tu fábrica, en tu empresa, te des cuenta que podrías haber aplicado origen y por lo tanto evitar el pago de estos impuestos de importación.
existe la facilidad de hacer o de solicitar una devolución de los impuestos. Es decir, puedes aplicar en el momento de la importación, si traes el certificado, que no se haga el pago, puedes aplicar a través de ciertos programas que lo pagues después porque haces una importación temporal, o si lo pagas y después obtienes el certificado de origen, puedes solicitar una devolución de ese impuesto. Esto está contemplado obviamente en los acuerdos de comerciales, pero también en la legislación interna. Todo el mundo sabemos que tenemos la posibilidad de hacer una devolución de impuestos. Hay una reglamentación específica en donde te dice cómo tienes que hacer el procedimiento. Y lo que es muy importante es que el TEMEC nos abre una puerta, porque esta devolución de impuestos en materia de comercio tenía una vigencia de 1 año, es decir, tú tenías 1 año posterior a la fecha de importación para poder hacer tu devolución de impuestos. Sin embargo, en el TEMEC se agrega un párrafo bien importante en donde dice que tienes a más tardar 1 año posterior a la fecha de importación o un plazo mayor si está establecido en el ordenamiento jurídico de la parte importadora. En México sabemos que los temas de devoluciones de impuestos también tienen una vigencia de 5 años. O sea, tú tienes hasta 5 años para solicitar tu devolución de impuestos. Esto era un tema que en materia comercial no aplicable porque los acuerdos te establecen 1 año para poder hacer la solicitud de devolución. Entonces, el TEMEC, al incluir este párrafo, nos abre una posibilidad a poder aplicar legislación local y hacer una solicitud de devolución por un periodo más allá de 1 año. Eso es un beneficio muy importante. Súper valioso esto que nos estás comentando, porque además de la aplicación preventiva, además de la aplicación cuando vamos a hacer la importación, pues esto que podamos recuperar lo pagado en exceso para estas épocas en donde la carestía está a la orden del día es muy útil. En algunos programas nos preguntan constantemente respecto a ese trámite, porque pareciera que todo lo delegamos al agente aduanal, y el agente aduanal es un auxiliar en este tema del comercio internacional, pero no es completamente el responsable. No deleguemos al 100% porque hay muchas otras cosas que podríamos estar viendo en materia de comercio internacional. Esta parte, por supuesto, de los certificados de origen. Bueno, y como bien dices que ahorita en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pues ya ni siquiera le llaman certificado porque ya no existe como tal un documento con un cierto formato. Pareciera que ahora da una mayor apertura para cuando comenta que puede ser inclusive por alguno de los productores y con una descripción exacta de los materiales. Existe ya pues una facilidad más allá del certificado como tal, aun y cuando en materia de comercio internacional nosotros seguimos ubicando ese documento, porque nos va a ayudar precisamente a que cuando se demuestra que todos los insumos son originarios de ese país, podemos tener ese trato preferencial. Y esta parte de la posibilidad de tener hasta 5 años para poder hacer esa recuperación, pues nos da otra área de oportunidad. Amigos, contadores, colegas, recuerden que dentro de la prestación de servicios que podemos estar haciendo, pues está esa revisión de comercio internacional, porque no nada más es tener ya la mercancía en mi almacén, no nada más es haber hecho ya la exportación. Recuerden que a partir de ahí puede existir fiscalización, y Sami nos lo va a corroborar en unos momentos. Esa fiscalización es post despacho, entonces tomen en cuenta esa parte. Y además, si tenemos la posibilidad de recuperar lo que en su momento por desconocimiento, por los tiempos, porque de repente el departamento de compras le urge tener ya tal o cual mercancía, tal o cual materia prima, y entonces pues la premura hace que los tiempos se vayan desfasando, se pagan en exceso, pero con esta posibilidad de recuperar y conforme a nuestra legislación local hasta en 5 años, como nos señala el Código Fiscal de la Federación, está bastante accesible. A veces les da miedo a los contribuyentes, les da miedo que esta devolución los lleve a que se tenga que hacer una verificación de domicilio, a que se tenga que hacer un trámite adicional. Pues yo creo que hoy por hoy, más que el miedo, es la parte preventiva, y si estamos en nuestro derecho, hay que ejercerlo. Por ejemplo, uno de los requisitos para esa devolución, pues es que te tengan perfectamente bien ubicado como una empresa en activo, con una empresa
con un domicilio fiscal ubicado, y de primera instancia pues sí se acudirá por parte de las autoridades a revisar ese domicilio. Simplemente van a pedir datos generales, no es una revisión ocular, no se preocupen, pero es una parte del proceso para poder obtener esas devoluciones. Creo que hoy por hoy la liquidez y el cuidar nuestras empresas, nuestros recursos económicos es bien importante. Así es que ahí tienen una nueva oportunidad, contadores. Sami, con relación a este procedimiento, con esta aplicación de los tratados internacionales, si quieren adentrarse de primera instancia, ¿qué tendrían que estar haciendo? ¿Qué tendríamos que estar otorgándole pues como información? ¿Qué tenemos que estar tramitando? Algunas veces es simplemente con la aplicación hasta de tasas preferenciales en retenciones para cuando hacemos operaciones al extranjero con personas físicas y aplicamos una tasa menor de retención para cuando esta persona no es residente en México, y tenemos por ahí un listado de claves y con eso corroboramos que se aplica tratado internacional y ahí ya estamos haciendo este uso del comercio exterior. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Sami? Pues sí, prácticamente lo primero cuando tratamos o cuando empezamos a hacer operaciones de comercio exterior, lo más importante es empezar a ubicar tu mercancía y poder tener lo que conocemos como la fracción arancelaria, que es una serie de números con el cual se codifica el tipo de mercancía que tienes. La fracción arancelaria son números que hacen una identificación a nivel internacional del producto. Usualmente la fracción arancelaria coincide en gran parte, es la misma que ocupas en Estados Unidos, en México, porque es una codificación a nivel internacional para poder reconocer la mercancía. Es más fácil conocerla con un número que a través de la descripción de los productos. Este número efectivamente nos da una descripción de qué producto es, y a raíz de ahí podemos ver qué trato preferencial podemos tener, porque ya por el número de la fracción podemos identificar en qué acuerdos comerciales están considerados. Es decir, el hecho de que tú tengas un acuerdo comercial con alguna empresa no quiere decir que absolutamente todos los productos van a estar desgravados. Los acuerdos comerciales traen un listado de productos a través de la fracción arancelaria en el cual puedes hacer la aplicación de los beneficios. Entonces, lo primero es identificar y poder tener clasificada tu mercancía con una fracción arancelaria. Evidentemente hay ciertos requisitos que tienes en México para poder cumplirlo, que bueno, tienes que tener tu registro en el padrón de importadores, identificar que no sea una mercancía con un trato específico y que tenga que tener un padrón sectorial, por ejemplo, cuestiones un poquito ya más técnicas. Pero para empezar, lo primero es, bueno, pues que tengas tu padrón de importadores, que tengas tu mercancía clasificada y después que tengas determinado cuál es el origen. Los propios acuerdos te van a decir qué reglas tienes que cumplir para clasificar tu producto como originario. Así como, por ejemplo, en los acuerdos para evitar la doble imposición, nosotros tenemos que demostrar la residencia en un país para poder hacer una aplicación de una tasa preferencial en un tema de retenciones de impuestos. En cuestión comercial, lo que tenemos que demostrar es el origen de las mercancías. Entonces, en cuestión comercial, el certificado de origen, como bien dices, tiene una parte fundamental, es clave en ese tema. Se ha ido quitando todos los requisitos que teníamos hasta hace unos años respecto a cómo tenía que ser emitido en un formato y tal. No es una certificación que se emita a través de una autoridad, no es como un CFDI en donde la autoridad te lo timbra, es de uso libre, pero sí implica que tienes que cumplir con ciertos compromisos. No puedes nada más decir, así es originario porque está saliendo de mi fábrica. O sea, origen no es lo mismo como el país de envío. Me explico, el origen atañe un poquito a cuestiones más intrínsecas para saber si efectivamente se están ocupando productos nacionales para su fabricación. Este certificado de origen está sujeto a revisión o a fiscalización por parte de las autoridades, tanto nacionales como internacionales. Entonces, hay que tener mucho cuidado para saber
con qué proveedor estás tratando, hacer una investigación real del proveedor, tener la certeza de que puede contestar o hacer frente a una revisión en cuestión de origen, porque sí las existe, a lo mejor no en empresas chiquititas, pero sí nos ha tocado participar en algunas auditorías para estas cuestiones de revisiones de origen. Entonces es importante, por un lado, tener muy bien la identificación de tu proveedor, saber que va a contestar a este tema, porque si la autoridad hace una revisión al certificado de origen al proveedor y de repente no lo puede localizar o no se niega a atender la revisión, el que termina pagando las consecuencias es el país importador. Bueno, la empresa importadora, en este caso sería una empresa mexicana en esas circunstancias. Por otro lado, también nosotros tenemos que tener cuidado, porque también cuando hacemos una exportación podemos emitir un certificado de origen, pero tienes que acercarte con el experto para saber si aplica o no tu producto como originario. Hay algunas reglas muy específicas en cada uno de los acuerdos. Entonces, desde ahí ya podemos empezar, ya empieza como el tema ya no tan padre nada más de ver que efectivamente puedes aplicar una preferencia arancelaria, sino todo lo que tienes que cumplir para hacer esa aplicación de la preferencia arancelaria. Esos serían como los temas a cuidar en la aplicación de los acuerdos comerciales. ¿Okay? En cuestión de, por ejemplo, un tema rápido que podemos ver también que es un beneficio fiscal en la aplicación de los acuerdos, de los tratados para evitar la doble imposición, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es una doble imposición fiscal, que es una situación en la que una misma persona es objeto de un gravamen en más de un país, por el mismo ingreso y en un mismo periodo, originándole una reducción injusta en su patrimonio. Entonces, ¿por qué tiene una relevancia en la cuestión de comercio? Porque tenemos que hacer un análisis integral de las operaciones que nosotros estamos realizando. Esto puede ser cuando nosotros hacemos una exportación o cuando tenemos operaciones también con países extranjeros para ver si hay una compra en territorio nacional o todo lo que esto implica una operación. Normalmente cuando tú compras un bien o por ejemplo, una maquinaria grande, vas a aplicar un acuerdo comercial para ver todas estas preferencias arancelarias. Pero ¿qué pasa con la capacitación? ¿Qué pasa cuando te tienen que enseñar el uso de una maquinaria? Entonces ahí también probablemente vas a tener que jalar no nada más el acuerdo comercial para ver el gravamen a la importación, sino también qué pasa con los acuerdos de doble tributación para ver si tiene que haber una retención tan solo por la simple instalación de la máquina en México, por ejemplo. De tal manera que los objetivos de los tratados para evitar la doble tributación podemos resumirlos, y que es evitar la doble tributación de manera efectiva, lo que trae como consecuencia la promoción del intercambio de bienes y servicios y el flujo de capitales. También uno de sus principales objetivos es combatir el fraude y la evasión fiscal mediante el mecanismo de intercambio de información. ¿Puedo aplicar un convenio para evitar? ¿Cuándo puedo aplicar un convenio para evitar la doble imposición? Bueno, primeramente es importante definir si tienes residencia fiscal en alguno de los países para poder aplicar estos convenios. De ahí también vas a tener que revisar quién es el beneficiario efectivo de los mismos o de lo que tú estés pagando en ese sentido, para ver si efectivamente puedes aplicar este convenio para evitar la doble imposición. Una de las cosas muy importantes en la aplicación de los tratados para evitar la doble imposición es atender estas definiciones respecto a quién tiene la potestad del gravamen. O sea, delimitar qué país es el que se va a quedar con los impuestos por una operación internacional. Y de ahí delimitar cuáles son las tasas de retención que vas a poder aplicar. No debemos de olvidar que para la aplicación o la correcta aplicación de los tratados para evitar la doble tributación, tienes que aplicar también los protocolos, los comentarios de la OCDE y las formalidades de cada uno de los acuerdos. Entonces, de aquí podemos ver cómo una operación que pudiera ser sencilla, como una compra de una maquinaria, en donde las empresas van a hacer una importación y vienen y se las instalan, y aparte va a haber una capacitación al personal, puedes hacerla tan interesante, tan analítica, porque vas a tener que revisar acuerdos para comerciales para ver
si puedes desgravar estas operaciones, tienes que cuidar el origen de esa mercancía y al mismo tiempo vas a tener que hacer uso de los acuerdos o de los tratados para evitar la doble imposición respecto a la parte relativa a los pagos por capacitación o tal vez por regalías. Entonces, es ahí en donde entra en conjunto la aplicación de todos estos acuerdos que México tiene firmados a nivel internacional. Claro, Sami, has dado en el punto más álgido porque precisamente esas son las operaciones más comunes que tenemos en las empresas. Como contadores nos llegan a toro pasado los documentos y empezamos a revisar, pero creo que esto es bien importante que de manera preventiva se nos solicite una asesoría al respecto, porque pareciera muy fácil que el departamento de compras se pone de acuerdo, en el mejor de los casos hacen la mejor cotización, en el mejor de los casos revisan los proveedores con los que se va a interactuar, pero esa parte medular, esa parte tan fina como es revisar, además de los impuestos, además de si pudiera haber un tratado comercial que nos beneficie en la facilitación aduanera, además de revisar todo ese punto, lo que viene alrededor, lo que reviste la operación, va a venir el técnico a nuestro país, va a capacitar a mi personal, me va a facturar la empresa que vendió la máquina por separado, como deberá de ser. Estamos ya cayendo en otro capítulo, en este caso estaríamos haciendo pagos al extranjero, a residentes que no son del país y que por tanto vienen, dan el curso, se van. Y pues por supuesto, de acuerdo a la legislación local, tendrían que estar pagando contribuciones por haber prestado el servicio en nuestro país, y de alguna manera la única forma de hacerlo es a través de retenciones, y esas retenciones dependerán de con qué país se está llevando a cabo la operación, qué tipo de servicios, son honorarios o son asalariados de la propia empresa, qué tasa nos señala la ley del impuesto sobre la renta y qué tasa puede haber preferencial para efectos de la aplicación de un tratado. Y en ese momento ya estamos inmersos en el comercio internacional. Vamos haciendo algunos comentarios finales, Sami, porque ha sido tan productiva esta mañana con estas operaciones que pues pareciera que nosotros no tenemos por qué meternos en esa parte. Ya lo que nos entregan es pues para calcular el impuesto cuando hablamos en materia de contribuciones al impuesto sobre la renta, el IVA. Pues vean cómo esta es toda una área que también nos va pegando. Es un área que en su momento pudiera estar siendo fiscalizada por parte de las autoridades, cuando en su momento pudiera haber una visita y una revisión ocular, como dices, a estas máquinas que en su momento pues es la vanguardia en tecnología para nuestra empresa mexicana. Entonces todos estos puntos forman parte de lo que el comercio internacional, el comercio exterior es para todos ustedes. Sami, ¿cuáles serían tus conclusiones, tus comentarios finales para dar por cerrada esta sesión y por supuesto comprometerte públicamente a que nuevamente nos acompañes con estos valiosos temas en materia de comercio internacional? Yo encantada de la vida de Yanira. Pues bueno, una de las principales conclusiones es que cuando hablamos de comercio internacional, estamos hablando de impuestos y estamos hablando de estrategias, estamos hablando de cuestiones que realmente, cuando estudias la carrera, la mayor parte de los contadores, la parte fiscal siempre nos atrae muchísimo. Estarás de acuerdo, tú que eres maestra, gran parte del alumnado, la parte fiscal es algo que atrae muchísimo a todos los que estamos en esta carrera de contabilidad. Es una invitación abierta a que abramos los ojos, no solamente fiscales, es tema nacional. Fiscal tenemos un panorama muy abierto para poder ir hablando este tema de comercio internacional, de acuerdos para evitar la doble imposición. Es un tema muy específico que requiere realmente una especialización en este sentido para la aplicación, y los invitamos a que se abran a esto, que por favor analicen, que revisen, que vayan entendiendo cuáles son los puntos a cuidar en cada una de las operaciones. Si bien necesitamos que la gente sea experto, se vaya especializando en estos temas, es muy importante que todos los contadores que tienen contacto con el comercio internacional aprendan a identificar cuáles son los puntos claves en el momento en el que tienen que una empresa ponerse en riesgo o puede llegar una empresa a ponerse en riesgo. Estamos hablando de cuestiones de origen, en cuestiones de reducciones de tasas, estamos hablando en cuestiones
desde la conservación de los expedientes de comercio exterior o de importaciones, por ejemplo, hablando de temas de pagos al extranjero, analizar si tenemos que efectuar alguna retención, si podemos llegar a aplicar algún acuerdo, tanto comercial como para evitar la doble imposición, y qué necesitamos. Ya vimos que para el acuerdo comercial lo más importante es poder determinar el origen, y para la materia fiscal lo más importante es poder determinar la residencia fiscal y el beneficiario efectivo de estos pagos. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a irnos adentrando en este mundo de posibilidades y de beneficios que nos otorgan todos estos acuerdos internacionales. Muchísimas gracias, Sami, por todo este acervo que nos has dejado el día de hoy. ¿En dónde te localizamos para poderte enviar nuestras preguntas, Sami, por favor? Ahí lo están viendo. Aquí están nuestros datos de contacto. Adelante con cualquier duda que puedan tener más adelante. Será un gusto participar con ustedes. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Ahí tienen los datos de Samia González Villagómez. Ella también da cursos con nosotros en IMEFI TV. Nos encuentran también en la Asociación Mexicana de Contadores, y pues vamos como que muy a la vanguardia, porque en este proyecto que en algún momento tratamos de sacar a la luz para ustedes, pues es la necesidad de los contadores de seguirnos capacitando, de seguir buscando nuevas formas de prestar nuestros servicios y ayudar a todo el gremio empresarial. Amigos, el tiempo es inexorable. Por el día de hoy nuestro programa ha terminado. Nos vemos la próxima semana con más de comercio internacional, con más de comercio exterior. Búscanos en redes sociales, revisa nuestra programación, haznos tus comentarios y nos vemos en el siguiente programa de Comercio Exterior. Soy Deyanira Arisbe y me localizas para tus temas preferidos en deyanira@arisbecorporativo.com. Hasta la próxima, amigos.